Buenos días, alumno. Le damos la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El tema de la clase de hoy se titula Factores del clima. Recordamos las clases anteriores que hablábamos acerca del tiempo y del clima. ¿Cuál era la diferencia entre un tiempo y un clima? Recordamos que el tiempo era el estado o la característica de la atmósfera en un tiempo o un lugar determinado, pero el clima era el promedio más largo y que se dividía en periodos, como hoy conocemos las estaciones del año. Ahora vamos a hablar el día de hoy sobre los factores del clima. ¿Cuáles son esos factores? Los factores del clima se dividen en dos, que son los factores geográficos y los factores cósmicos. Los factores geográficos, como dice sus nombres geográficos, que están en nuestros recursos naturales, en nuestra naturaleza. Todo esto afecta a la variación del clima. Ahora vamos a conocer algunos de esos factores geográficos. Uno es la altitud, luego la latitud, los vientos, la exposición según su orientación, la continuidad, los grandes bosques, las corrientes marinas y las características de su suelo. Todos estos factores geográficos alteran ¿a quién? Al tiempo. Vamos a ver ahora los factores cósmicos, como su nombre dice, factores cósmicos, que es el planeta en sí. Estos factores cósmicos son llamados también los movimientos de rotación de la Tierra. También tenemos los movimientos de traslación, rotación, traslación. La forma de la Tierra también va a alterar el estado de nuestro clima. También el ángulo de la inclinación de los rayos solares altera nuestro clima. Vamos a ver ahora la clasificación de los climas. El clima se divide en diferentes clases, como por ejemplo tenemos clima tropical, clima seco, clima templado y clima frío o polar. Estos son los climas que tenemos en determinados tiempos en el mundo. ¿Por qué se le llama clima tropical? Porque presentan temperaturas altas durante todo el año. Aquí no se conoce el invierno. El clima seco se le llama así porque la lluvia es escasa. La sequedad del aire es extrema, con una humedad relativa. También tenemos el clima frío, sobre todo en las zonas de las montañas, donde la altitud juega un papel importante. También tenemos el clima polar, que supera considerablemente las temperaturas muy bajas. Tenemos los vientos. ¿Qué son los vientos? Los vientos son desplazamientos de masa de aire. Estas masas de aire se clasifican en diferentes, como por ejemplo vientos planetarios, vientos continentales, vientos ciclones, vientos locales. Planetario se le dice así por el nombre a los planetas. Planetarios son constantemente en las zonas altas hacia las bajas subpolares. Los vientos continentales son los que soplan en las costas de todo el mundo. Y los vientos ciclones, como su nombre dice ciclones, son los vientos más bruscos. Y los vientos locales que nosotros podemos admirar en cualquier lugar donde nosotros vamos a pasear. Vamos ahora a responder alguna de las preguntas.
Vamos a resolver el crucigrama. Factores del clima nos dice, ¿verdad? Factores del clima. Uno dice altitud, latitud, continentalidad. ¿Qué cosa es? Es un factor geográfico. Vamos al crucigrama. Uno es factores geográficos. La 1. Vamos con la 2. Proximidad de un lugar al mar. ¿Cómo se llama esa proximidad a un lugar al mar? Es la oceanidad. 2 es oceanidad. 3. Aguas frías o cálidas que generan variaciones en el clima. Se llaman corrientes marinas. 4. Se desplazan en grandes distancias. Cuando se desplazan en grandes distancias se le llaman vientos continentales. 5. Movimiento de rotación y traslación. ¿Cuál es ese movimiento de rotación y traslación? Se le llama factores cósmicos porque viene a hablar de los planetas. 6. Para clasificar los climas, toma en cuenta temperatura y precipitaciones. ¿Cuáles son? Son las clases de climas. 7. Climas de alta temperatura durante todo el año también es lluvioso. ¿Cómo se llama ese clima? Ese clima se llama el clima tropical. 8. Clima de zonas desérticas y escasa lluvia. Se llama el clima cuando no hay lluvia. Se le llama clima seco. Seco es la respuesta. 9. Clima sin calor continuo de los trópicos ni los fríos constantes de los polos. ¿Cómo se llama? Se llama térmica. 10. Clima típico de los Alpes y de los Andes y del Himalaya. El 10. ¿Cómo se llamará este clima frío del Himalaya? El 10 es frío. La respuesta es frío y lo ubicamos. Frío. 11. Desplazamiento de las masas de aire. ¿Cómo se llama estos desplazamientos de la masa de aire? 11 es vientos. Vamos con la 12. Vientos que soplan en las costas de todo el mundo. Se llaman brisas. Y luego que hemos desarrollado todo eso, lo vamos a ubicar en el crucigrama. Y nos va a quedar el crucigrama así. 10 frío, 8 seco, 11 vientos, 6 clases de clima, 5 factores cósmicos, 4 vientos, 3 corrientes marinas, 9 térmicos, 2 oceanidad, 5, ya le hemos dicho. Muy bien, chicos, entonces ahí hemos terminado el crucigrama. Si nos preguntaran alguna pregunta, nos dicen, ¿qué es el clima tropical? Ya lo hemos visto que era el clima tropical. ¿Se acuerdan cuál era el clima tropical? El clima tropical presenta temperaturas altas durante todo el año. No se conoce el invierno. Otra pregunta nos dice, ¿qué factores cósmicos determinan el clima? Estos factores cósmicos se llaman movimiento de rotación, movimiento de traslación, forma de la Tierra, el ángulo de inclinación de los rayos solares. Y tú puedes elegir cualquiera de esas respuestas. ¿Cómo se clasifican los vientos planetarios? Los vientos planetarios. Vamos a ver cómo se clasifican. Estos vientos planetarios soplan constantemente en las zonas altas hacia las bajas subpolares.
Muy bien, chicos. Entonces hemos acabado la clase de hoy. Hemos visto cuáles son aquellos factores que determinan el clima. Recuerda que el clima es constante y es variante. Y recuerda también que el tiempo va a ser la característica de una determinada región, pero el clima es el estado que va a durar en un determinado tiempo que es alargado y dura más tiempo. Muy bien, chicos, nos vemos hasta la próxima.